ella es la reina del mar. La gente trae espejo. Muy buenos días para todos, espero que todos se encuentren muy bien. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente a Rao y a nuestro presidente por esta nueva invitación para seguir exponiendo sobre algunos conceptos breves acerca de la libertad religiosa. En esta oportunidad me pareció interesante exponer brevemente sobre lo que conocemos como derecho de réplica o derecho de respuesta o derecho de rectificación, para poner a todos en conocimiento de que tenemos una herramienta muy útil que nos puede servir a la hora de que nuestro sentimiento de pertenencia a un determinado credo religioso o nuestras convicciones se vean afectadas por una información inexacta o una noticia falaz. En ponencias anteriores les he comentado que la libertad religiosa tiene una dimensión interna y una dimensión externa. Cuando hablamos de la dimensión interna, hablamos de la libertad de conciencia, esta libertad de poder elegir una determinada creencia, de no creer en nada o incluso de cambiar alguna creencia. Y que esto era un ámbito de autodeterminación del hombre, o sea, una esfera privada del sujeto, en donde el Estado no tiene ninguna injerencia. De hecho, en nuestro país, a través de nuestra Constitución Nacional, tenemos un Estado que es laico, un Estado neutral, un Estado que no nos impone una determinada religión. Entonces, en ese ámbito de autodeterminación, en donde elegimos por una determinada creencia, esa actividad, esa acción privada del hombre, como dice nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, está exenta de la autoridad de los magistrados, o sea, de los jueces. Es algo propio del hombre y que la misma Constitución dice queda reservada a Dios. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos medios de comunicación que difunden alguna noticia inexacta o alguna información falaz en donde se ve afectado nuestro sentimiento y nuestra propia convicción? Para hablar del derecho de réplica o del derecho de ratificación, me pareció muy útil comentarles un fallo de corte, un Liddy case, que es el fallo Elmejian contra Sofovich. Les relato básicamente los hechos son muy simples. Esto ocurre en el año 1988, en aquel momento Sofovich tenía un programa en Canal 2, que era La Noche del Sábado, y entrevista a Dalmiro Sáenz, y en esa entrevista Dalmiro Sáenz se expresa en forma agraviante hacia la figura de Jesús y hacia la figura de la Virgen María. En ese caso, Elmejian, distinguido constitucionalista de nuestra República, se siente ofendido en cuanto a su sentido de pertenencia, en cuanto a su sentimiento por el credo católico, y a través de una carta documento intima a que a través del programa La Noche del Sábado se dé lectura a una carta que él había publicado como respuesta a esas ofensas que él sintió. Obviamente, la producción del programa no da cabal respuesta al requerimiento de Elmejian, y entonces Elmejian decide acudir a la justicia. Cuando acude a la justicia, el juez de primera instancia que interviene desestima la demanda. Elmejian apela, va a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones confirma la resolución del juez de primera instancia. Entonces, plantea un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema. Ese recurso es desestimado y va directamente en queja ante la Corte. Cuando la cuestión llega al tratamiento de la Corte Suprema de la Nación decide dar tratamiento a la cuestión y empieza a analizar la cuestión relativa al derecho de réplica o derecho de ratificación o derecho de respuesta. En primer lugar, quiero aclararles que en la República Argentina no tenemos una ley que reglamente lo que es el derecho de réplica o derecho de respuesta. Y esta norma está contenida en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica o de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde dice que toda persona, por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión reglamentados y que se dirigen al público en general,
tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. ¿Qué es lo primero que empieza a analizar la Corte? Lo primero que empieza a analizar la Corte es la naturaleza de ese tipo de derecho. La Corte dice que la cuestión se centra en si el derecho de réplica es un derecho operativo o un derecho programático, es decir, si para su ejercicio se requiere o no de una ley que lo reglamente. La Corte entiende que como la fuente de ese derecho es un tratado internacional, pero un tratado internacional de derechos humanos, o sea, cuyo objeto de la materia es los derechos humanos, no requiere de ninguna ley que lo reglamente para que ese derecho pueda ser ejercido o pueda ser aplicado. Es decir, el primer punto que tenemos es entonces que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, el derecho de réplica, o derecho de respuesta o rectificación, es un derecho operativo, es decir, por más que no tengamos ley que lo reglamente, puede ser efectivamente ejercido cuando tenemos una noticia inexacta, ¿sí?, que nos está afectando. ¿Por qué dice esto la Corte? La Corte esto lo sostiene porque entiende que el tratado internacional tiene primacía sobre el derecho interno. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte entra a analizar que, como la Convención de Derechos de Tratado, la Convención de Viena, como comúnmente se la conoce, establece que ningún Estado, para incumplir sus obligaciones asumidas internacionalmente, puede justificarse en normas de derecho interno, la Corte entiende que el tratado internacional está por encima del derecho interno. Entonces, sobre la base de eso dice la Corte, bueno, acá tenemos un derecho que efectivamente es aplicable. Bien. ¿Qué dice la Corte acerca de el encuadre jurídico de este derecho? Lo voy a leer textualmente de los párrafos del fallo. La Corte dice, en cuanto al encuadre jurídico, descarta que sea similar a una querella por calumnias e injurias o a una acción por daños y perjuicios o a delito contra el honor. Por el contrario, en el caso en cuestión, la información difundida puede afectar la dignidad, la honra o la reputación de una persona y sus más profundas convicciones, y la justicia tiene el deber de permitirle defenderse con inmediatez y eficacia. Se trata de una garantía para la efectiva protección de la dignidad humana, de la que forman parte la honra, la reputación y la privacidad, afectadas por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas a través de una publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión. Así también nos dice que así como todos los habitantes tienen el derecho de expresar y difundir sin censura previa su pensamiento ante una información inexacta o agraviante, cuando una persona sufre un daño o una ofensa grave, tiene también el derecho de poder defenderse de ese agravio exigiendo que se le dé un espacio para una respuesta para una persona. Bien, volviendo con la cuestión de los hechos, la Corte dice que estamos ante un derecho subjetivo de carácter especial y excepcional que requiere, para habilitar el ejercicio del derecho de rectificación o de respuesta, una ofensa de gravedad sustancial. Es decir, no es una mera opinión disidente, sino que tiene que ser una ofensa que afecte nuestras profundas convicciones. En el caso que estoy relatando, el Mejián sentía que había una grave ofensa a su sentimiento hacia el credo católico religioso, entonces él se vio con derecho a exigir, el demandado, en este caso la producción del programa de Sofovich, que se diera respuesta y que se diera lectura a esa nota que él había efectuado como respuesta. Bien, dice a su vez la Corte, dice, la afirmación que provoca la rectificación o respuesta invade, como ya se dijo, los sentimientos más íntimos del afectado, convirtiéndose así y tratándose de un sentimiento o creencia de sustancial valoración para el derecho, en un agravio
hacia el derecho subjetivo de sostener tales valores trascendentales frente a quienes sin razón alguna los difaman hasta llegar al nivel del insulto soez con grave perjuicio para la libertad religiosa. Bien, ¿qué es lo que termina pasando y cómo termina resolviendo la Corte la cuestión? La Corte lo que dice es que la respuesta a ratificación tutela bienes de naturaleza civil, no ni bienes ni de naturaleza política ni electoral. La mayoría de las noticias que se pueden contestar no son ilícitas y la respuesta es solo un modo de ejercicio de la misma libertad de prensa, que presupone la aclaración razonable e inmediata y gratuita en el mismo medio que publicó esa información considerada ofensiva, en trámite simple y expeditivo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando uno efectúa la respuesta, el daño ya se causó, el daño ya está causado, con lo cual otra de las herramientas puede ser una acción ordinaria por daños y perjuicios o alguna querella criminal por algún delito contra el honor. Entonces, en el caso en cuestión, lo que termina haciendo la Corte, le termina dando lugar a la demanda de Mejián, que Mejián lo que inició es una acción de amparo, ¿sí? Artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, toda persona que vea lesionado, restringido o alterado su derecho ante un acto u omisión de un funcionario público o de un particular, puede ejercer una acción expedita y rápida de amparo. Entonces, a través del amparo, Mejián solicitó que se condenara a Sofovich a que leyera en público y en su programa la carta de respuesta. La Corte termina dándole de la derecha a Mejián y termina ordenándole a la producción de Sofovich que lean la primera página de la nota que había escrito Mejián. Bueno, con esto un breve pantallazo de lo que es el derecho de réplica, derecho de rectificación. Entonces, ante una noticia inexacta que nos genera una ofensa grave en nuestro sentimiento, podemos ejercer este derecho de respuesta para defender nuestras propias convicciones. Esto es sin perjuicio del daño causado, que puede canalizarse por otra vía. Pero creo que estamos ante una herramienta importante que debemos empezar a utilizar ante estos ataques constantes que hay de distintos medios de comunicación a través de informaciones inexactas o medios que últimamente tienden a vincular al afrohumanismo con el delito. Es importante entonces empezar a utilizar estas herramientas que están consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos para defender nuestra libertad religiosa, que, como ya he dicho en varias ponencias, nace de nuestra propia dignidad. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Les mando un saludo muy, muy grande para todos y una muy feliz día de nuestra Madre Maya. Ella es la reina del mar. La gente trae espejo